Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que bien. Les hice este video para poder explicarle la primera parte de la guía, en la cual vamos a hablar hoy día sobre las formas no personales del verbo, ¿ya? La idea y el objetivo de esto es que podamos aprender a escribir y hablar correctamente usando de forma correcta los verbos y la forma en que se pronuncian, ¿ya? Vamos a pasar a la primera parte, que es un ejemplo que ustedes también tienen copiado en su guía, que dice que observen las siguientes conjugaciones del verbo descubrir. Dice, los gatos descubrirán nuevas playas, está en forma personal. Los que más me gusta es descubrir tesoros, que está en forma no personal el verbo. ¿Ya? ¿Y por qué el verbo tiene dos formas verbales? Bueno, la primera, en el primer enunciado, hablamos de que hay una forma personal del verbo. ¿Por qué? Porque el verbo está conjugado según persona, tiempo y modo. Es decir, descubrirán está en tiempo futuro, en tercera persona plural. Ellos descubrirán, ¿ya? En cambio, en el segundo caso va a corresponder a una forma no personal, porque aquí el verbo no está ni conjugado, no lo acompaña ni un pronombre personal. En el caso es descubrir, pero no va acompañado de un pronombre, ¿ya? Y este es el segundo caso del que vamos a estudiar hoy día. Si vemos lo que sigue, continúa en su guía, dice, las formas no personales del verbo son aquellas que no admiten ningún pronombre personal. Estamos hablando yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes o ellos, ¿ya? Como sujeto. En este caso, tenemos tres formas no personales del verbo. El primero es infinitivo, que son los verbos terminados en ar, ir. Por ejemplo, cantar, beber, reír. Y en compuesto podríamos decir haber cantado, pero aún así el verbo no fue acompañado y no lo vamos a acompañar de un pronombre personal, porque nosotros no decimos yo cantar, yo beber, yo reír, porque sería como hablar como cortado hablar así, ¿ya? En el caso del gerundio, que es la segunda forma no personal del verbo, son los verbos terminados en ando o yendo. En este caso, bailando, bebiendo, amando, como aparece en el ejemplo. Ocupando los mismos verbos de ahí arriba, podría ser cantando, bebiendo, riendo, ¿ya? En compuesto, podríamos decir habiendo amado, pero aún así tampoco estos verbos nosotros los vamos a acompañar de pronombres personales o van a estar definidos en un tiempo. Yo no digo yo amando o yo bebiendo. No suena bien tampoco, ¿ya? No va en concordancia con lo que yo quiero decir. Y por último tenemos la tercera forma no personal, que es el participio, que son los verbos cuando terminan en ado, ido, so, to o cho. En este caso, ahí el ejemplo aparece callado, salido, visto, hecho o impreso. Si ocupamos los verbos que vemos en los ejemplos anteriores, sería cantado, bebido, reído, amado, bebido, impreso, etcétera, ¿ya? Entonces, sabemos que estas formas no personales no las van a acompañar ningún pronombre personal y tampoco van a estar situadas en un tiempo determinado. O sea, no vamos a poder decir cantar, no vamos a decir que está en pasado, en presente, en futuro. Es cantar y está en infinitivo. ¿Correcto? Entonces, si vemos el ejemplo del caballero que les aparece a ustedes en la guía, dice, nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevábamos andando. De haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. Tenemos tres verbos destacados ahí, detenido, caminado, llovido. En ambos están en participio, terminan en ido o ado, ¿ya? Entonces, luego, si nos fijamos en las palabras que van antes, no va un pronombre, va un verbo auxiliar, como es el haber. Habíamos detenido, hemos caminado, haber llovido. Está acompañando un verbo auxiliar, pero no un pronombre. Y tampoco sabemos el tiempo a través de esas palabras. Podríamos interpretar el tiempo en que está hablando el caballero, pero con otros verbos que aparecen ahí en este trozo de lectura. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde les voy a explicar un poquito cómo tienen que desarrollar su guía. Esta misma carátula les aparece a ustedes en su guía, donde aparecen las tres formas no personales del verbo. Infinitivo, que nos explica gerundio, y participio, que nos explica cómo deben terminar los verbos. En el caso de infinitivo, terminan en ar, ir, gerundio, ando, endo, y en los participios sería ado, edo, ido, ¿ya? Y más abajo les aparece el ejemplo. Dice, Camilo va a leer un libro, está en infinitivo,
Camilo está leyendo un libro, está en gerundio. Camilo ha leído un libro, está en participio. ¿Ya? Luego de eso, vamos a pasar a la primera tarea que les pongo ahí. En esta tienen que ustedes completar y rellenar esta tabla con el verbo en infinitivo y con el verbo participio y gerundio. El primer ejemplo que les aparece ahí es tomando. Si yo veo el infinitivo de tomando, sería tomar. Y si fuese en participio, sería tomado. Y así sucesivamente con todas las otras, con todos los otros verbos, ¿ya? Si vemos el segundo ejercicio, aparece un trozo de lectura. En ese trozo de lectura, voy a verles un pedacito nomás. Dice, por un momento el fantasma de Canterville se quedó inmóvil, con una indignación natural. Luego, arrojando la botella violentamente sobre el piso lustrado, se alejó por el corredor. ¿Qué nos dice la instrucción? Que debemos identificar y subrayar las formas no personales del verbo en el siguiente texto. En sí nos aparecen muchos verbos, pero lo importante acá es que subrayemos y destaquemos aquellas que no están en forma no personal del verbo. Acá en la segunda línea tenemos un verbo, que es arrojando, que termina en ando, por lo tanto es un verbo que está en forma personal gerundio. Por lo tanto, este verbo lo podríamos subrayar, ¿ya? En cambio, está aquí en la primera línea hay otro verbo, que es quedó. Quedó está conjugado, por lo tanto es una forma personal del verbo. Ese no nos serviría, pero arrojando sí, ¿ya? En la siguiente, en las oraciones, vamos a subrayar el verbo de la siguiente frase y escribir al lado su infinitivo. La primera oración dice, por las mañanas nadamos en la piscina. Nadamos, en este caso sería el verbo. Y me pide la instrucción que yo lo transforme a infinitivo. Quiere decir que si es nadamos, el infinitivo debe terminar en ar, ir, y en este caso sería nadar. ¿Ya? Termina en ar. Así que lo mismo tienen que hacer con todas las otras oraciones que aparecen ahí abajo. Y en la segunda dice, completa los siguientes enunciados con las formas no personales de los verbos que corresponden. Dice, todo lo que espacio, en estas vacaciones es inolvidable. Está entre paréntesis, vivir. Entonces, en ese espacio yo voy a tener que conjugar el verbo como corresponda, pero en una forma no personal. Todo lo que y ustedes ahí completan. No les voy a dar la respuesta porque son solamente 2 oraciones que les puse ahí en la guía, ¿ya? Espero que me manden su tarea, que yo la pueda ver a través de las fotos o del correo electrónico o del WhatsApp que me las puedan hacer llegar, ¿ya? Estén muy bien, gracias.